Voy a poner una canción Ok, triste. chicos, ya pasamos a asistencia. Vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy, que corresponde al tema de organología vegetal. Voy a compartirles pantalla. Avísenme si pueden ver la pantalla, por favor. Sí se puede ver, profe. Sí se puede. Ok. La organología, o también conocida como organografía vegetal. Esta es una rama de la biología que se encarga de estudiar las estructuras que conforman a una planta. En este caso, vamos a prestar especial atención en lo que respecta a la raíz, el tallo y las hojas. De esta manera, cada una de ellas cumple una función específica dentro de la estructura de la planta, ya que tienen características y funciones las cuales le dan una importancia y un rol de gran relevancia en lo que respecta a la planta. La raíz tiene su función, el tallo tiene su función y las hojas de igual manera. Entonces, tenemos que la organografía vegetal es la ciencia encargada de estudiar los órganos de las plantas. Y esto lo vamos a clasificar de acuerdo a las características que tengan. Por ejemplo, hablamos de órganos vegetativos, los cuales son la raíz, el tallo y las hojas, los cuales serán objeto de estudios en la clase de hoy. Estos órganos vegetativos, como les dije, son la raíz, el tallo y las hojas. La raíz, ya que permite la absorción, el tallo, la conducción y las hojas, la transformación. Ellos, de alguna manera, también, estos órganos, también están presentes lo que serían los órganos reproductivos. Entre los órganos reproductivos podemos mencionar también a las flores y a los frutos. Entonces, los vegetativos son raíz, tallo, hojas, y los reproductivos, flores, frutos. También los podemos clasificar por lo que sería la parte radical y la parte aérea. Se le llama parte radical a la raíz, y la parte aérea sería el tallo, las hojas y las flores. ¿Me expliqué con eso, chicos? Sí, profesor. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profesor. Ok. Entonces, iniciamos con lo que sería el primer órgano vegetativo, que es la raíz. Esto es un término que etimológicamente proviene de una voz griega que significa rizo, y obviamente origina el nombre de raíz. Tiene su origen en el hipocotilo del embrión, es decir, en la radícula. Y en cuanto a sus propiedades, se presenta el geotropismo positivo e hidrotropismo positivo, pero fototropismo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el geotropismo quiere decir prefijo griego o prefijo geo, quiere decir tierra. Y les pregunto, ¿las raíces crecen en el mismo sentido de la tierra o en el sentido contrario? En el sentido contrario, creo. Contrario. ¿Las raíces están en la tierra o están fuera de la tierra? Adentro de la tierra. Entonces, Adentro. por eso ellas presentan geotropismo positivo. Asimismo, ellas permiten recibir el agua que está debajo de la tierra. Eso indica que también tienen hidrotropismo positivo. Pero les pregunto, foto viene de luz, en este caso la luz proporcionada por el sol. ¿Las raíces se desarrollan en el mismo sentido donde está el sol o en el sentido contrario?
Creo que en el mismo sentido. ¿Dónde está el sol? En el cielo, Ajá, ¿eso es arriba o abajo? arriba. ¿Y las raíces, que crecen también hacia arriba o hacia abajo? Mm, hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, que crecen en sentido contrario, se desarrollan en sentido contrario, lo cual indica que van a tener fototropismo negativo. Entonces, el geo y el hidrotropismo de la raíz es positivo porque ya se desarrolla en el mismo sentido de la tierra y del origen del agua, pero el fototropismo es negativo ya que crece en sentido contrario a la luz. ¿Me expliqué con eso? Y de que van a estar el sentido contrario de la luz. Exacto, ellas se desarrollan en el sentido contrario a la luz. ¿Alguna otra duda con ello? No, profe. Ok. En cuanto a las funciones, la raíz tiene una principal función que es la absorción de nutrientes. Y estos nutrientes vienen obviamente del subsuelo. Además de que fijan la planta del suelo y reservan alimentos, lo cual les permite también reservar energía. Entonces, la primera función es la absorción. ¿Y qué absorbe? El sol. Absorbe el sol. Digo, el agua. Nutrientes. Nutrientes, que pueden ser obviamente agua, minerales, y estos vienen a través de dónde estos nutrientes, de dónde los recibe, De la planta del suelo. del subsuelo. Luego tenemos otra función que es la fijación. ¿A dónde fija la raíz a la planta? Y dijo, profe, es que no lo escucho muy bien porque tengo un poco de Hacia ruido. abajo. La fijación, es decir, fija la planta al suelo, a la Hacia tierra. abajo. ¿Y con qué finalidad la fija? Para que el viento no la pueda desplazar y ella le dé esa firmeza a la tierra. Y por último, reserva de alimentos, es decir, permite reservar esos nutrientes. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Quedó claro eso? ¿Una pregunta? No, profe. ¿Los demás? No, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Ok, continuamos entonces. ¿Cuáles vienen a ser esas partes de la raíz? La raíz evidencia tres zonas fundamentales: la zona meristemática, la zona desnuda y la zona pilífera. La zona meristemática es aquella que, como sabemos, el meristemo está relacionado con el crecimiento. Y la zona meristemática de esta manera también permite el crecimiento. Luego tenemos una zona desnuda, en las cuales se presentan sin pelo o vellosidades, los cuales también permiten el crecimiento de la raíz y posteriormente de la planta. Y la zona pilífera, que esta sí se presenta con pelos o vellosidades, las cuales de alguna manera absorben la savia bruta. Si vemos acá, chicos, en esta imagen, recordemos, zona de crecimiento es la que tenemos acá en la parte inferior. Luego tenemos una zona desnuda, que es aquella que no tiene ningún tipo de vellosidades. Y la zona pilífera, que vemos que son esos pelitos que tiene la raíz. ¿Han visto la raíz de alguna planta, chicos? Está creciendo y a lo mejor la extraen y ven la raíz. Creo que de chiquito he visto, profe, pero no me acuerdo muy bien. De Bueno, chiquito plantaba plantas. está la raíz y esa tiene, algunas zonas tienen como pelitos chiquititos. Esa es la zona pilífera, debido a que es la presencia
de esos pelitos o Sí, sí, sí. vellosidades que tiene la raíz. Entonces se distinguen esas tres zonas. La del meristemo, que es la zona del crecimiento, la zona desnuda y la zona pilífera, que es la que contiene esos pelitos. Luego vemos cuáles son los tipos de raíz. En cuanto a los tipos, tenemos la primera, que es una raíz fasciculada. Esta raíz fasciculada es aquella que carece de una raíz principal. Es decir, todas poseen un grosor similar. Si vemos en estos casos anteriores, vemos que aquí podemos evidenciar que hay una raíz principal y las otras son como especies de ramificaciones o raíces más pequeñas. Pero en la raíz fasciculada no hay esa estructura. Toda es del mismo grosor. No podemos identificar que una sea la principal o la general y las otras las ramificaciones. En la fasciculada todas tienen el mismo grosor. Luego tenemos lo que sería la raíz napiforme. La napiforme es aquella donde sí se desarrolla una raíz principal y esta raíz principal permite de alguna manera almacenar los nutrientes que va a necesitar posteriormente la planta. En esta sí se distingue la raíz principal y las estructuras más pequeñas. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Em, no, no, no. Iba a hacer una pregunta tonta. O sea, profe, la napiforme mayormente dan alimentos. Claro. Por ejemplo, la zanahoria tiene una raíz napiforme, donde en esta se desarrolla la raíz principal y tiene de alguna manera ramificaciones más pequeñas. Luego tenemos lo que sería la raíz tuberosa. Esta también es aquella donde las raíces tienen una estructura fasciculada que luego de la acumulación de sustancias de reserva, estas se van de alguna manera ensanchando de una manera constante. Al adquirir nutrientes, estos nutrientes hacen que esa raíz sea cada vez más ancha. Sin embargo, también existen otro tipo de raíces, como son las raíces acuáticas. Estas de alguna manera, obviamente, se presentan en plantas acuáticas y se desarrollan dentro del agua. Normalmente ellas no están sujetas a nada, puesto que no están en el suelo, y se mantienen siempre flotando en el agua. ¿Alguna duda con la raíz, chicos? No, profesor. No, profe. Además de Gianmarco y de Matías, ¿alguna duda? Profe, ¿puede girar, puede, la anterior, Profesor, ¿puede ir al baño, por favor? Ok. ajá, Buenos días, la Joan. adventicias no entendí tanto. Ok. Las plantas adventicias son aquellas donde se originan, normalmente la radícula es donde se comienza a dar el origen de la raíz, es donde comienza a formarse. Y por alguna manera estas son utilizadas por especies para lograr de alguna manera treparse o extenderse a lo largo de la superficie. Hay muchas que algunas veces tenemos una pared y en esa pared se van ramificando, ramificando y se van extendiendo. Son este tipo de plantas que tienen este tipo de raíces. Como por ejemplo la planta de maíz también tiene la capacidad de extenderse de esa manera. Son las plantas que se pueden llegar a extender, Correcto. o sea, se extienden y se extienden. Ah, ok, profesor. Sí entendí. Ajá. ¿Alguien más? Ok, ahora vamos a hablar acerca de lo que sería el tallo.
El tallo, etimológicamente, proviene de una voz latina que significa caulis. Esto da como referencia a lo que sería el tallo. También se dice que proviene de un término griego, talos, que significa rama verde. ¿Dónde tiene el origen o dónde se comienza a ver lo que sería el tallo? En lo que sería directamente el epicotilio, es decir, en el embrión de la plúmula. Y la plúmula viene a ser una parte donde comienza a desprenderse de la radícula. Es decir, de ese embrión como tal que va a dar origen a una planta. Vamos a ver cuáles serían entonces las propiedades que presenta el tallo. Ya sabemos lo que es el geotropismo. ¿Cómo creen ustedes que es el geotropismo del tallo? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Les pregunto, recordemos que esto es por fuerza de gravedad. ¿La gravedad hacia dónde señala normalmente? Hacia abajo. Hacia Ok. abajo. Si la raíz presentaba geotropismo positivo es porque iba hacia abajo, igual que la gravedad. Pero en este caso, ¿el tallo también va hacia abajo o va hacia arriba? No, porque el tallo va subiendo, porque va creciendo. Ajá, Entonces, ¿el va creciendo. geotropismo será positivo o será negativo? Positivo. Negativo. 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 La tierra hacia abajo, el tallo hacia arriba. Por lo tanto, el geotropismo es negativo. ¿Cómo sería el hidrotropismo? Profesor, voy a mantener un momento mi audio y mi cámara apagada, profesor, discúlpeme. ¿Cómo sería el hidrotropismo, chicos? El hidrotropismo de los tallos. ¿Buscan el agua del suelo o no? ¿Buscan el agua del suelo o no? O sea, de que absorbe el agua que está en la tierra. Ok, entonces el hidrotropismo es positivo Sí. porque absorbe el agua. ¿Y el fototropismo cómo será? ¿Él crece en el mismo sentido hacia donde está la luz o en sentido contrario a la luz? Bueno, pero es en el mismo sentido, porque va hacia arriba. Muy bien, entonces ¿cómo es el fototropismo? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo? Positivo, muy bien. Y el termotropismo es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera va a crecer en contra, y el termotropismo es positivo, es decir, él va a crecer a sí mismo hacia el mismo sentido donde viene la temperatura. De esta manera, el termotropismo que va a presentar el tallo va a ser positivo. Entonces, geotropismo negativo. ¿Por qué? Porque el tallo crece en sentido contrario a la Tierra. El hidrotropismo, el fototropismo, también es positivo. E igualmente pasa con el termotropismo. Ahora bien, ¿cuáles creen ustedes que son las funciones que presenta el tallo? La primera función que presenta el tallo es una función de sostén. ¿Y qué creen ustedes que sostiene el tallo? ¿La planta? Las hojas. Las hojas. Las hojas, la planta es todo, Matías. Sostiene las hojas, las flores, los frutos. Entonces él cumple una función de sostén. También cumple una función de conducción. ¿Por qué? Porque de alguna manera por todo el tallo viene a ser un canal, es decir, un conducto, el cual permite el transporte de sustancias hacia toda la planta. Recordemos que él está conectado directamente con la raíz y llega a las hojas. Entonces, es esa conexión entre las hojas
y la raíz. Por lo tanto, por él pasan todas las sustancias y él es un canal de conducción. Además, también forma parte importante en el proceso fotosintético en plantas como el cactus y de reserva y almacén de distintas sustancias y nutrientes que le brindan de alguna manera beneficios a la planta. ¿Alguna duda hasta el momento? No. No, profe. No, profe. Aquí vemos, por ejemplo, los tipos de tallos. Hay tallos aéreos y tallos subterráneos. En cuanto a los tallos aéreos, están el tronco, los tallos suculentos, como es el caso del cactus, tallos estipe, por ejemplo, en una palmera. También están los tallos subterráneos, es decir, que se encuentran debajo de la tierra, como es el característico en los tubérculos, por ejemplo, la papa, también el bulbo, es decir, son tallos que se desarrollan por dentro de la tierra y los aéreos fuera de ella. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, profe, todo claro. ¿Todo claro, claro, claro? Sí, profe. Ok. Entre otros aspectos importantes que debemos mencionar del tallo son su estructura. En cuanto a la estructura, podemos ver que el tallo presenta nudo. El nudo es la zona de crecimiento del tallo. El entrenudo es la distancia que hay entre dos nudos. Vemos acá. Además, el nudo permite el crecimiento de la hoja. Entonces, entre nudo y nudo se encuentra el entrenudo. Además, también, de alguna manera, está la yema, que es ese inicio de la hoja, origina las ramas, y también podemos evidenciar la presencia del peciolo. Es decir, vamos a ver un nudo, el espacio entre dos nudos sería el entrenudo, las yemas, que es el que presenta un tejido meristemático. Recordemos una vez más que todo lo que es meristemo está relacionado directamente con crecimiento. La yema axilar, que es la que permite el crecimiento de las hojas, y la yema terminal, la que permite el crecimiento de las flores. ¿Alguna duda con la estructura del tallo? No. No, profe. Okay. Ya expliqué cuáles eran los tipos de tallos entre aéreos y subterráneos. Ahora llegamos a lo que sería el otro órgano vegetativo de las plantas, que es la hoja. Recordemos un poco, chicos, ¿cuáles son los órganos vegetativos de las plantas? ¿Los qué, profe? ¿Órganos Hojas. Órganos vegetativos? vegetativos de la planta, muy bien. Hojas. Hoja, Hojas. Tallo. Flores. tallo Raíz. y raíz. Son los Frutos. órganos vegetativos. ¿Y los órganos reproductores? Flores. Flores y Flores y frutos. frutos. Cuidado con eso. Ok, llegamos a lo que sería el otro órgano vegetativo o reproductivo. Si es la hoja. Vegetativo. Vegetativo, muy bien. El cual proviene de una voz latina y tiene su origen en las yemas floreales del tallo. Así como les dije aquí anteriormente, chicos, que en las yemas axilares se formaban esas ramas, por lo tanto esa yema viene a ser el origen de las hojas. Además, vamos a analizar las propiedades que tiene. ¿Cómo sería el fototropismo de las hojas? ¿Crecen en sentido de la luz, en sentido contrario? ¿En qué sentido crecen las hojas? En sentido positivo. Entonces tendrían fototropismo positivo. De esta manera, las plantas, a través de las hojas, al tener fototropismo positivo,
capturan la luz que viene del sol. Es decir, a través de los estomas, que son enzimas presentes en las hojas, ingresa la luz solar y con esta el dióxido de carbono, lo cual permite que la planta pueda asumir una función importante como es el proceso de fotosíntesis. Además de llevar a cabo también procesos de respiración y transpiración, ya que ésta permite que ingrese el dióxido de carbono a través de las hojas y poderlo de esta manera transformarlo en oxígeno. En cuanto a las partes y estructuras de la hoja, podemos encontrar o evidenciar que está presente el limbo, acá en la parte central. El limbo es la parte ensanchada de las hojas. Normalmente tiene dos caras, el haz y el revés. Es decir, la parte delantera y la parte posterior a esa parte ensanchada de la hoja. Igualmente presenta lo que sería el peciolo, que lo vemos acá. El peciolo viene a ser como el tallo pequeño que tiene la hoja, es la conexión que hay entre la yema axilar que está en el tallo, vemos que está la parte del tallo donde se origina la hoja, y ese tallito pequeñito entre esa yema que está en el tallo y la hoja es el peciolo. Además también presenta la vaina, que la vaina es la inserción de la hoja en el tallo, es decir, esa conexión que hay entre la hoja y la yema axilar. También presenta el nervio principal, que es todo este que pasa en la parte central de la hoja. Y de alguna manera entonces recordemos el limbo, la hoja, la parte ensanchada de la hoja, el haz, el envés, que es la parte frontal y posterior de la hoja, el peciolo, que es el tallo pequeño, y el nervio principal. ¿Alguna duda? Además también presenta el ápice, que viene a ser esta punta de la hoja. ¿Alguna duda con las partes, chicos? ¿Puedo volver a explicarlo, profe? Ok, Un poco confundida. voy a explicarlo nuevamente. Primero tenemos el limbo, que es la parte ensanchada de la hoja. El limbo presenta dos partes. El haz, que es la parte frontal, y el envés, que es la parte posterior a la hoja. Presenta el ápice, que es la punta, y en el otro extremo tiene el peciolo. El peciolo es como este tallito pequeño que hay entre la hoja como tal y el tallo. Y se conoce como el tallo pequeño de la hoja. También presenta la vaina, que es la inserción de la hoja en el tallo, que está directamente conectada a la yema axilar, que es la que permite el crecimiento de la hoja, y el nervio principal, que es el conducto que pasa por la parte central de la hoja. ¿Quedó claro? Sí, profesor, ahora sí. Ok. Sí, profesor. Otra característica es los tipos de hojas presentes. Las hojas tienen distintas características. Tenemos hojas simples, hojas compuestas, hojas que pueden tener una estructura más alargada como la lineal, otras que tienen la parte del limbo más ancha, como vemos esta que está acá. Esta tiene mayor cantidad de limbo. Es decir, hay distintas estructuras para cada hoja y en esta también puede influir el tipo de tallo en el cual estén conectados, si son plantas que tienen frutos, si no tienen frutos, y dependiendo de ella vamos a tener hojas diferentes. No todas las plantas tienen el mismo tipo de hoja. ¿Alguna duda, chicos? No, profesor, yo no tengo duda. Ok. Por favor, vamos a la página 71 de su libro. 71, no. 71.
Vamos entonces, antes de comenzar a resolver el libro, a recordar un poco. ¿Cuáles serían entonces los órganos vegetativos de la planta? La Hojas, hoja, tallo, raíz y La tallo. raíz y tallo. Hoja, raíz La y hoja, tallo. raíz ¿Y y los órganos reproductores? las flores y Frutos y frutos. flores. Muy bien. ¿Cuál es la función de la raíz? La de la raíz. la función, No absorber nutrientes. Muy bien, absorber nutrientes. ¿Cuál otra? fijación, Fijación de la planta al suelo. Muy bien. ¿Otra? Reserva de alimentos. Muy bien, reserva de alimentos. Exacto, soporte que ya lo mencionamos. ¿Cuáles serían entonces las funciones del tallo? Absorber nutrientes. Las funciones del tallo. Reserva de alimentos. sostener, Conducción. Conduce Del los tallo. nutrientes del tallo. Conducción. Ajá, ¿qué otra fotosíntesis, tiene? sostén, Muy fotosíntesis, bien. Tiene una función de sostén, ya que permite que de allí soportar las ramas, hojas, frutos, flores. ¿Qué otra función Realiza la tiene? fotosíntesis. En Realiza la plan- fotosíntesis. realiza la fotosíntesis en plantas como el cactus, pero el resto de la fotosíntesis la realiza directamente la hoja. También almacenas las sustancias. Almacena sustancias, muy bien. ¿Y cuáles son las funciones de las hojas? Las funciones de las hojas, pues, eran la absorber los respiración, nutrientes, a no ser la raíz. No. ¿Cuál es la función de la hoja? res- Hay una función respiración, ¿no? principal. A la Realiza la La fotosíntesis. Realiza la fotosíntesis. fotosíntesis, muy bien. La, ¿Cómo es el fototropismo de la hoja? la, también realiza la transpiración. Transpiración, muy bien. ¿Cómo es el fototropismo de la hoja? positivo, Positivo. ¿Y el fototropismo de la raíz? es negativo, Negativo. Negativo. ¿El fototropismo del tallo? positivo, Positivo. Positivo. ¿El geotropismo de la raíz? positivo, Positivo. ¿El geotropismo de las hojas y tallo? Negativo. Muy negativo. bien. Ok, vamos entonces a la página 7.1 del libro. La primera pregunta dice, ¿la raíz presenta qué propiedad negativa? Fototropismo. Fototropismo. Fototropismo negativo. Ok. La 2, el tallo de las cactáceas puede realizar. Fotosíntesis. Muy bien. Tres, la parte ensanchada de la hoja se llama. limbo, Muy bien. El pequeño tallo que posee la hoja, ¿cómo se llama? peciolo, Muy Reina. bien. ¿cuál es, profe? Peciolo. ¿Cómo Peciolo. no? Peciolo. Y este tipo piletras. O peciolo. Ajá. Hay que completar primero entonces los espacios de acuerdo a la palabra. Principal función de la hoja. Fotosíntesis, Fotosíntesis. Fotosíntesis, muy bien. 2. Se le considera el tallo de la hoja. un La peciolo, yema, no, El peciolo. Peciolo. peciolo, yema axilar. Peciolo. No, el tallo de la hoja es el peciolo. La yema axilar es donde ella comienza a crecer. Ajá. La 3. era, Subterráneo. La papa es un ejemplo de tallo subterráneo llamado. Tubérculo. Muy bien. ¿No? Tubérculo. La 4. Principal función de la raíz. Absorber. Absorber nutrientes. Muy bien. Absorber nutrientes. Profe, pero si es Absorción. una palabra nomás. Absorción.
Principal función que realiza el tallo. Sostén. Muy Sostén. bien. Sostén. Parte de la raíz que la protege del daño mecánico. Cofía. Parte de la raíz, chicos. Cofía. Muy Cofía. bien. Cofía. Muy bien. Que es la zona de protección. 7. La distancia entre dos nudos se conoce como. Entrenudo. Muy Entrenudo. bien. Entrenudo. Quiero escuchar a los demás participar también, chicos. La zona de separación entre el tallo y la raíz. Cuello. Muy bien. ¿Cómo era, profe? ¿Cuello? Cuello. Es la pérdida de agua por medio de los estomas de la hoja. Trans. Ner- Las nervaduras. La pérdida de agua, chicos. Trans. Cuando nosotros como seres vivos Transpiración. también perdemos agua, Transpiración. ¿qué estamos haciendo? Transpirando. Transacción. Sudando. Transpiración. Transpiración. Y por último, es la cara posterior del limbo de la hoja. Recuerden que el limbo presentaba dos caras. Especie. No, Es- el limbo presentaba raíz. dos ¿En caras. vez? Muy Ya. bien. Bis. En vez. Nervadura. El as y el posterior que era el en vez. En vez. Borde. ¿Cómo? ¿El vez? Borde. En vez. Ajá. Profe, lo pone En aquí por vez. chat porque no entiendo. En vez. Así, perfecto. Ya les voy a buscar aquí la imagen. Aquí lo tienes. Sus caras son el as y el en vez. Profe, no se ve. Con V. Hicimos. E-N-V-E-S. Con ese. Ok, ahora búsquenlo en el pupiletras.
¿Cómo van? Chicos, ¿cómo van? Bien, profesor. Ok. Profe, hay una palabra prohibida. ¿Por qué? Profe, hay una palabra prohibida, ya lo vi. ¿En qué parte? A ver. 13ª línea. Primero, Ah, a ver cómo ok. le puedo explicar. ¿Ya lo vio? Ya lo vi. Utilizan mucho los españoles, profe. Sí. Chale, bro. Pero no puedo creer que solo voy 2 palabras. ¿En serio? Pero si se dan cuenta, si vieron esa palabra, es porque consiguieron la palabra completa. Sí, por eso. Ah, Pero, profe, no dice, ¿no? Dice tubérculo. O sea, bueno, Este profe dice B y no R. o sea, no hay R. un error de transcripción. Entonces esa es la palabra. Si no la consiguen en otra, es esa. Carlos, ¿cómo vas? Joan, ¿cuántas has conseguido, Matías, que dijiste? Profe, es que yo soy muy malo para esto, profe, llevo 3. En serio. Pero siempre he sido malo para esto. Profesor, es que no encuentro. No hay. Gema, ¿cómo vas? Elizabeth, Gema, Elizabeth, Profe, lo diré con mucha felicidad, profe. Voy 4 palabras. qué bueno.
Profe, Igual la tienes aquí en pantalla, Gemma. sí, por eso lo estoy diciendo, que igual estoy perdiendo. Elizabeth, Profe, para estas cosas yo no sirvo. bueno, Soy pero medio inténtalo. mogula. Bueno, tienes que hacerlo igual. Profe, hay varios. Hay una palabra que es varios, pero no está en el Profe, este. que No, no no importa. hay. Profe, solo hay 4. Profe, usted dijo No que si hay. encontramos esa palabra que supuestamente, o sea, la prohibida, como la nombraron, Ujú. dijo que iba a estar una palabra. No, pero no está. Es que está B, profe. Ahorita vengo, Yo voy a voy a marcar cargar. esa, Que profe, esa pero B, Está supongo que V. será por la R, Joan, profe. ¿cómo vas? No, está B. V. Sí, o sea, en vez de una V es una R. Profe, ahorita vengo ¿Para dónde vas, Joan? a cargar el No, móvil. profe, pero es que si le cambias la letra, profe, Porque pues si no se me ya, va a ahorita está en 10% que me di cuenta. Pero profesor, ¿se puede pero hacer se te eso? ¿Se pasó con puede el laptop. cambiar? No, o Vale, sea, en Profe, ese es... caso porque es un error de transcripción, pero no es porque lo puedan cambiar. No, profe, Ok. profe, pero es que hay una palabra, profe, está en Ah, vez. O sea, y si cambio esa letra sería en res. Bueno, también, es cierto. Ay, bueno, mal. Ay, te profe, encontré otro. Qué feliz que soy. Ronaldo, Jean-Pierre, ¿cómo van? Chicos, ¿cómo van? Voy 5 palabras, profe, profe, estoy... Yo creo que que no hay. Voy ¿Cuáles has 6. encontrado, Matías? fotosíntesis, en vez, absorción, transpiración y entrenudo. Profesor, yo encontré 6 y no encuentro más. ¿Transpiración la consiguieron? Sí, profe, Sí, profe. Ok. ¿Tubérculo? Bueno, es que tubérculo. también. Yo sí la encontré. ¿La conseguiste ahí mismo donde dicen ves o en otro sitio? Yo creo que en el mismo sitio. Cofia no la han conseguido. Sí está. ¿Cuáles has conseguido tú, Gianmarco? Cofia, bueno, conseguí fotosíntesis, tubérculo, absorción, cofia, entrenudo, transpiración y hambres. Las mismas que yo. Pero tubérculo no hay. No, realmente, o No, sea, está equivocado. está equivocado allí. Bueno, el profe, entonces yo también voy 6 XD. Profe, me falta confío. ¿Dónde está? Cofia está Cofio, fácil. cofio. Sí, profe. Profe, justo lo tenía en la mente, pero justo hablaron y se me fue. XD. Profesor, no hay sostén.
Así has dicho con todas y las has ido consiguiendo. Profe, ¿dónde está Cofio? Profe, yo lo tenía por acá. Profe, ¿en qué línea está Cofio? No sé. La primera. No le digas. Le dije en la primera, no le dije Ahí qué así, letra profe, es. ya la encontré. Ah, profe, es Cofio, profe. Yo estaba buscando Cofio, con razón. Bueno, profe, orgullosamente voy 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, profe, voy 7. Qué crack. Para nada te ayudé, Mati, para nada. Es que yo estaba buscando Cofio en las últimas líneas. Lo había encontrado, pero después me dijeron que era Cofio. Profe, hay conducir. Sí, ¿verdad? No, bueno, ni siquiera dice conducir. Sí, profe, pero tampoco hay conducción aquí, así que profe no cuenta. Ok, vamos a la página 7.1, chicos. 7.2. Yo estoy en la 7.1 ya. 7.2. Profe, yo quiero terminar esto. Rito. Profe, encontré Rito. Ok, ¿quién quiere leer? Yo. A ver, lee el primer párrafo. Ok. Ya en lectura. Las hojas de los vegetales son unas láminas generalmente delgadas con dos caras. La superior o así, y la inferior o en vez. Hay una gran variedad en las formas de las hojas. Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Profesor, ¿puedo yo? Claro, papá. Bueno. El haz o cara superior generalmente presentan un color verde intenso y brillante, que puede parecerse ceroso como así tuviera aceite. El Como envese o si cara inferior tuviera es aceite. si Ajá. tuviera aceite, perdón. El envés o cara inferior es de un color verde más pálido que el haz. Muy bien. Gema. Yo. En la superficie del haz, una delgada capa de células forma la epidermis superior de la hoja, bajo la cual hay otra capa de células más grandes que contienen unas estructuras de color verde llamadas cloroplastos. ¿Sigo? Sí. Esta capa recibe el nombre de parenquima. Parénquima. ¿Qué dice? Parénquima. Parénquima. Empalizada. Debajo de las células empalizadas se encuentran otras células de forma irregular que constituyen el parenquima esponjoso o lagunar. Elizabeth. La epidermis inferior es la última capa de células y es similar a la epidermis superior, con la diferencia de que la epidermis inferior está interrumpida por unas estructuras llamadas estomas. Carlos. Jean-Pierre. Bien, pero no está. Ya salió. Internet creo que lo sacó Sí, de lo la clase. votó. ¿Quién quiere continuar? ¿Carlos está? Pero no. Está paralizadito. Ronaldo no tiene No está, micrófono. no está. Sigan algunos de ustedes, chicos.
Bueno, ¿Yo? profe, yo puedo seguir. ¿Yo? Ah, Bueno, ya, profe, sí. que siga Gema, profe. Gema, sigue. Cualquiera. Ah, bueno, que los estómagos están formados por dos células estomáticas con un espacio entre ellas llamado ostiolo, por donde entra y sale el aire. En otras palabras, a través de él se efectúa el intercambio gaseoso y se expulsa el agua en forma de vapor, transpiración. Muy bien. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿La cara superior de las hojas se conoce? Has. As. Muy bien. En la cara superior encontramos una capa de células denominada Epidermis. Epidermis. Cloroplastos. En vez. Vamos a ver, analicen el texto que acaban de leer. ¿Puedes Epidermis, subir un poco? profe. Una capa de llama- células se llama- forma la epidermis, profe. Epidermis. Gracias, profesor. ¿Todos de acuerdo? Profe, yo creo que es epidermis. Sí, es profe. Profe, yo creo que es epidermis. ¿Qué piensan los demás? ¿Cuál, profe? La 2. En la cara superior encontramos una célula denominada Epidermis. Epidermis, profe, porque dice... Profe, es Una que delgada dice capa de células. una delgada capa de células forma la epidermis. Muy O sea, bien. se llama epidermis. Tres. Pregunta. Los cloroplastos en la hoja forman Estructuras de más células más grandes. ¿Qué dicen los demás? Chicos, la pregunta 3. Los cloroplastos en la hoja forman O también puede ser parenquima esponjoso lagunar. ¿Qué piensan los demás? Simón. Forman el parénquima esponjoso. O le puedo poner lagunar, que es un nombre más corto. ¿Sí? 4. Estructura de las hojas que permite el intercambio gaseoso y la transpiración. Esta facilita. ¿Estomas? Exacto, también llamado ostiolo. Ostiolo, o también conocido como estoma. Ok, rapidito. La 1. Es el órgano de fijación de la planta. Raíz. Raíz. Muy bien. 2. Parte de la raíz en la que se da la absorción de nutrientes. No, profe, a mí me parece otra. ¿Cuál es el órgano que Ajá, Pero perdón. me ¿Cuál es el parece que órgano otra. que no es vegetativo? Flor. Muy bien. La flor. Parte de la raíz que se da la absorción de nutrientes. ¿Dónde están esos ¿Cofia? pelitos? ¿Dónde están los pelitos, chicos? Cuello. No, No. Cofia. no. Zona ¿Dónde están los pelitos? Pilifera. Zona pilífera. 4. Su función es la absorción de nutrientes del suelo. raíz. Raíz. No, tallo. Tallo. ¿Cuál es? Absorción ¿Raíz de o tallo? nutrientes del suelo, la raíz.
Ejemplo de una raíz comestible, que es un La tubérculo, papa. la papa. La papa. La papa. 6. Presenta hidrotropismo positivo y geotropismo positivo. to- eh, De raíz. 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 En algunos cactus, el tallo tiene la capacidad de realizar. Fotosíntesis. Muy bien. Fotosíntesis. Las yemas laterales dan origen a. ¿Las ramas? No. Muy bien. ¿Las ramas? Sí. Parte que une la hoja con el tallo. Vaina. No. Limbo. Eh, Limbo. Limbo es la hoja, la parte ensanchada de la hoja. Peciolo. 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 Muy bien. El intercambio gaseoso en las hojas ocurre por medio de. Por medio de estomas. Muy bien. Estomas. Estomas. No, Ok, chicos, ya pueden ingresar a Cubicol por Profe, examen ¿me puede virtual decir para cuál que eran den su las evaluación. 5? Profe, ¿me puede decir cuál eran las 5 Papa. y la 4? Raíz, ¿no? Sí. Por examen virtual, chicos. Profe, voy a ir a un rato al baño Por porque favor, tengo que lean hacer bien la esto. pregunta antes de responder. Éxito.